Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hasta acá la palabra de Dios por hoy. Pablo está escribiendo uno de los grandes capítulos de esta carta, que es el capítulo 15, uno de los más extensos de los escritos de Pablo. Y Pablo tenía una razón por qué se toma tanto tiempo y es tan contundente, es tan vehemente en lo que está enseñando a la iglesia, a los creyentes aquí, que es el tema de la resurrección corporal de los muertos. Y en primer lugar, él deja claro que Jesucristo, como Señor, como Mesías prometido de Dios, resucitó corporalmente dentro de los muertos. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Ese es el corazón del Evangelio, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también un día resucitaremos. ¿Qué pasa? Los corintios, muchos de ellos en la iglesia no estaban creyendo esta gran doctrina. No estaban creyendo en la resurrección de los muertos. Y eso es muy peligroso. Y es una de las doctrinas más difíciles de creer y más difíciles de aceptar. Porque si uno lo piensa, si uno lo analiza racionalmente, ¿cómo es que los muertos van a resucitar? Por eso que Pablo va a escribir, va a aclarar, va a exhortar acerca de esta gran doctrina. Porque si no creemos que los muertos van a resucitar, entonces nuestra fe es terrenal. Entonces nuestra fe es para aquí abajo. Nuestra fe no trasciende en el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Es una fe netamente temporal y terrenal. Por eso pues algunos de los corintios dicen, bueno, pero Pablo está enseñando que Cristo resucitó de los muertos y que nosotros vamos a resucitar. Está. Pero si es cierta la resurrección de los muertos, ¿con qué cuerpo van a venir los muertos? Porque costaba pensar y analizar de una manera racional la doctrina de la resurrección de los muertos. Hace muchos años yo estaba hablando con una persona que se decía cristiana, tenía una Biblia, leía la Biblia, oraba, y cuando llegamos al tema de la resurrección de los muertos me dijo, yo en la resurrección de los muertos yo no creo. Eso simplemente es para animar a la gente, pero yo no creo que un día esos muertos que se pudrieron en el sepulcro es imposible. Claro, si nosotros lo razonamos humanamente, lo medimos con nuestra manera de pensar, parece imposible, pero es una de las grandes doctrinas cristianas, la resurrección de entre los muertos, la resurrección corporal. Y Pablo, antes de pasarles a enseñar y hablar de la resurrección corporal del creyente, primero va a enfatizar la resurrección corporal de Cristo, porque nuestra resurrección depende de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces ninguno de nosotros va a resucitar. Pero como Cristo resucitó, eso es lo que Pablo le va a decir en el versículo 20, más adelante lo vamos a ver, pero Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Así como Cristo resucitó de los muertos, también tenemos la garantía de que nosotros también resucitaremos. Por eso, hermanos, que nosotros no nos tenemos que arrancar los pelos ante la muerte. La muerte es un trámite más para el creyente. Yo sé que hay un dolor de aquel hermano que se va, de aquel ser querido que se va, pero hay una esperanza. Esa esperanza es la que nos tiene que sostener. La resurrección de los muertos. Vivimos muy enfocados en las cosas de acá abajo. Cuando la Biblia dice poner la mira en las cosas del cielo, no la de la tierra. Porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos realmente tienen clara esta doctrina de la resurrección corporal de los muertos? ¿O son como los corintios? No la creen. ¿Cómo te va a decir Pablo? Si nosotros predicamos que Cristo ha resucitado y ustedes dicen que no hay resurrección. ¿Cómo es la cosa? Cuidado con eso, iglesia. Está diciendo Pablo a los corintios. Ahora notemos, hermanos, el gran argumento del apóstol Pablo para afirmar que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido que habían dicho las Escrituras, porque vemos que Pablo no está inventando esta doctrina. Pablo 2 veces dice en el versículo 4, primero dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no está inventando nada, no es una doctrina inventada por Pablo. Pablo lo que está haciendo es citar las Escrituras del Antiguo Testamento, donde se decía que Jesucristo tenía que morir, pero que también iba a ser levantado de entre los muertos. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Cuál es el argumento de Pablo para defender el Mesías, a Jesucristo, como el Mesías prometido del Señor? Recuerden que muchos no creían en ese Mesías. Los judíos esperaban un Mesías libertador político, un Mesías con mano poderosa para librarlos del imperio romano, no un Mesías que anduviera haciendo milagros y dándole pan a la gente. No, eso no era un Mesías para ellos. No creían, pero Pablo dice en Romanos 1:4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Ese es el sello de que Cristo es el verdadero Mesías. Todos los demás Mesías que vinieron quedaron podridos en la tumba. Ninguno se levantó. Y todos los Mesías que vienen, todos los Mesías que han venido en la historia, todos los salvadores se murieron y ninguno resucitó. Y ese es el sello de Dios para con Cristo, levantándole con poder de entre los muertos. Cristo resucitó realmente de los muertos. Este texto de Pablo nos hace ver la gran importancia de la resurrección. Como dice allí, Cristo fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces Él no era ni es en realidad el Hijo de Dios. Porque para ser Hijo de Dios, el Mesías tenía que levantarse de entre los muertos. Y los judíos tenían una idea de la resurrección de los muertos, por supuesto, porque ellos leían las Escrituras del Antiguo Testamento y había indicios de la resurrección de entre los muertos, pero no tenían un panorama muy claro de la resurrección de los muertos. Los fariseos, que era una de las sectas principales en el judaísmo, creían en la resurrección de los muertos, pero no tenían muy clara la doctrina, la enseñanza de la resurrección de entre los muertos. Los saduceos, que vendrían a ser los teólogos liberales de nuestro tiempo, no creían en nada sobrenatural, ni en ángeles, ni en demonios, ni en milagros, ni en resurrección de muertos. No creían en absolutamente nada. Por eso le hacen una pregunta tentándole al Señor de aquella famosa viuda que se casó y el marido se murió y después se casó con los otros 7 hermanos. Bueno, ¿de quién va a ser marido en la resurrección? Porque ellos no creían en la resurrección. Y luego tenemos los paganos, tanto los griegos como los romanos tenían una creencia, pero una creencia pagana, mística, acerca de la vida después de la vida. Pero era algo supersticioso, era algo místico. Por eso cuando Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Está en Atenas, en el Areópago, en la plaza de la ciudad de Atenas, y está predicando a aquellos intelectuales griegos. Pablo le da la oportunidad de la palabra a Pablo en Hechos capítulo 17. Y Pablo comienza a predicar el Evangelio. Y cuando toca el tema de la resurrección de los muertos, Hechos 17, capítulo 17, versículo 31, miren lo que sucede aquí. Hechos 17, 31. Dice: por cuanto ha establecido un día, está hablando de Dios, de ese Dios que ellos adoraban sin conocerle, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón, refiriéndose a Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y luego dice en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Ahí se acabó el sermón de Pablo cuando mencionó el tema de la resurrección de los muertos. Se burlaban. Muchos hoy en día se siguen burlando, aún poniendo cierto tipo de argumentos completamente necios, completamente paganos, con tal de no creer en la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, para enseñarles a los creyentes de Corinto acerca de la resurrección corporal de los creyentes, primero les va a dejar claro la resurrección de Cristo. Y es lo que vamos a hacer en este domingo, en esta tarde. Vamos a dejar claro que Cristo realmente resucitó de los muertos, que nosotros adoramos a un Jesús que ha resucitado. Si yo no estuviera convencido que Cristo resucitó,
soy el primero en salir corriendo y no pisar más nunca la iglesia. A mí lo que me sostiene acá es esta doctrina, que Cristo resucitó de los muertos y que un día yo voy a resucitar de los muertos. Si no creyera eso, es como dice Pablo, lo único que nos queda es comer, beber, disfrutar la vida y morirse. Porque si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Entonces, si yo no creyera esa doctrina, que sé tranquilo que soy el primero en irme de la iglesia. Pero gracias a Dios por la bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo con poder a la diestra del Padre. Por eso muchos hombres en la actualidad y también en la antigüedad, pero más hoy en día, tienen al Señor Jesucristo como un buen maestro. Ni los ateos niegan la existencia de Jesús, porque las evidencias históricas, es imposible negar las evidencias históricas. Muchos ateos se han dado la tarea de querer refutar la Escritura y por sobre todo la resurrección de Cristo y se han terminado convirtiendo por las evidencias históricas que hay. Jesucristo fue una persona real, fue un personaje histórico. Hay muchas pruebas fehacientes históricas que Jesucristo existió. Entonces ellos dicen, sí, pero Jesucristo existió como un gran maestro. Fue un ejemplo de moral. Jesucristo fue un excelente guía espiritual, pero no creen que resucitó de los muertos, ¿no? Están completamente equivocados. No fue un buen hombre solamente, no fue un maestro espiritual, sino que Jesucristo era el Hijo de Dios, resucitó de los muertos, dejó esa tumba vacía. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, mire que yo voy a hacer lo que hizo Pablo primero, hablar de la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Así que yo voy a usar mucho la Biblia en esta tarde, muchos pasajes bíblicos para dejar claro el tema de la resurrección de la Biblia, como dice Pablo, como dice las Escrituras. Romanos 4:25, hablando de Cristo, dice que fue entregado por nuestras transgresiones, entregado a la muerte, a la cruz, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación depende de la realidad de la resurrección de Cristo, es así. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros estamos en serios problemas, porque no seríamos justificados delante de Dios. Hizo posible la justificación del pecador delante de Dios, que Jesucristo se levantara de los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces no estaríamos justificados, seguiríamos condenados. Nuestra conversión a Cristo pierde su significado si en realidad Cristo no hubiera resucitado. No habría ningún tipo de conversión, no habría ningún tipo de justificación. Mire lo que escribe el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 1, versículo 3, que dice que Cristo nos hizo renacer, hablando de la conversión, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y podría haber terminado ahí, Pedro, pero mire, inspirado por el Espíritu Santo, el detalle tremendo que él agrega, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, parte integral y fundamental del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, como dicen las Escrituras, dice en el versículo 3, como dicen las Escrituras. ¿Dónde dicen las Escrituras? Porque Pablo está usando el Antiguo Testamento que Cristo iba a resucitar. No sé si se le viene algún libro, algún pasaje del Antiguo Testamento donde dice que Cristo iba a resucitar de los muertos. Más que resucitar, ahí se nos habla de la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Bueno, Pedro va a citar en su sermón a los judíos, en Hechos capítulo 2, va a citar un texto del Antiguo Testamento hablando de la resurrección. Ahí en Hechos capítulo 2, Pedro está predicando en Pentecostés, y están los judíos en la fiesta en ese día de Pentecostés, y mire allí lo que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 27, va a citar ahí literalmente el Salmo 16:10, y dice ahí en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro aplica ese salmo al Mesías que resucitó de entre los muertos, que no iba a quedar en esa tumba, no se iba a descomponer su cuerpo en esa tumba. Así que hay varias escrituras en el Antiguo Testamento
que hablan de la resurrección de Cristo. Yo le quiero dar muchos detalles y evidencias bíblicas para que si usted tiene que conversar con un incrédulo, usted tenga argumentos bíblicos, no ande inventando nada o no quede en blanco. Tiene que saber defender la fe y la doctrina de la resurrección de Cristo desde los muertos. Si alguien le dice, ¿y cómo está seguro que Cristo resucitó de los muertos? Porque más de 500 personas lo vieron. Ahí está, pero eso es una evidencia muy pequeña. Hay que tener argumentos sólidos en las Escrituras, porque nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La mentira se combate con la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Y hay una cantidad de detalles que se nos dan en las Escrituras para erradicar todo tipo de error malicioso en contra de la resurrección de Cristo de los muertos, porque la gente no cree que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, dice Pablo, y todavía estamos en nuestros pecados. En tal caso, dice en el versículo 19 de 1 Corintios 15, en ese caso seríamos las personas más dignas de lástima, porque estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Entonces, ¿en qué está basada y fundamentada nuestra fe y confianza, hermanos? ¿En qué está basada nuestra confianza y nuestra fe en que Cristo resucitó de los muertos? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo estamos seguros de que esto es verdad, de que esto es cierto? Bueno, en primer lugar, porque Cristo mismo afirmó que Él iba a resucitar de los muertos, que iba a morir, pero que iba a resucitar de los muertos. En primer lugar, Cristo, la palabra de Cristo. La palabra misma del Señor Jesucristo nos dice que Él tenía que resucitar. Así que vamos a ver registros históricos que están registrados en las Escrituras que nos van a arrojar mucha luz en cuanto a esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, yo le voy a ir citando los pasajes. Si es rápido los busca y si no los anota y los lee en su casa. No nos podemos detener por el tiempo. En Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40, Él respondió y les dijo a los escribas y los fariseos que maliciosamente le querían pedir una señal milagrosa al Señor, y Él les responde, verso 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía esa señal? Verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claramente Jesús está hablando de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Está hablando de eso. La única señal fehaciente que Cristo da al mundo incrédulo y perdido es la resurrección de entre los muertos. Porque dice, la única señal que se le va a dar es esa, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Ahora prestemos atención, porque esa respuesta que dio Jesús en Mateo 12 se la da a los antagonistas, se los da a los enemigos de Jesús, a los enemigos del Evangelio. Pero ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Le enseñó algo diferente a sus discípulos? Miren Mateo 16, está ahí con sus discípulos, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús fue claro, con los enemigos, pero también con sus discípulos. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque todo eso ya estaba profetizado, ya estaba escrito de antemano. Él tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Después de la experiencia de la transfiguración que tuvieron 3 de los discípulos en el monte de la transfiguración, donde vieron a Jesús transfigurarse, Mateo capítulo 19, en el versículo 9 dice, cuando descendieron del monte, después de la experiencia de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que estamos viendo en primer lugar que Cristo mismo aseguró que Él iba a morir
y que iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, no solo Jesús dijo que tenía que morir, sino que llegado el día y la hora Jesús murió literalmente, murió corporalmente. La muerte de Jesús es un hecho real, la muerte de Jesús fue un hecho histórico. Algunos incrédulos y contrarios, antagonistas de la fe cristiana, bueno, se excusan diciendo que el Señor Jesús solamente sufrió un desmayo, que no murió. Que el Señor Jesús sufrió un estado de catalepsia. La catalepsia es un estado donde el cuerpo convulsiona, hace una reacción y queda prácticamente muerto en vida. Es muy difícil aún tomar las pulsaciones y los latidos del corazón. Mucha gente ha sido enterrada viva con ese problema en la historia. Bueno, los antagonistas modernos, con tal de no dar el brazo a torcer, dice que Jesús fue desmayado o que sufrió algún tipo de catalepsia, pero que realmente no estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz. Pero observen, hermanos, las siguientes evidencias que nos dan las Escrituras. Por eso es importante ir a las Escrituras y lo que la Escritura nos dice. En Juan capítulo 19, Juan fue un testigo ocular de todo lo que pasó en la cruz, de todo lo que pasó en el sepulcro, porque recuerden, los dos primeros discípulos que fueron al sepulcro ese domingo, ¿quiénes fueron? Varones. Juan y Pedro. Juan y Pedro. Dice ahí Juan 19, 31 y 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de los cuerpos no quedasen a la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Se supone que este otro había sido el que se convirtió, aquel preso que se convirtió. Estaban vivos. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo le vieron ya muerto? Y estos soldados eran expertos, hermano, no eran ningunos tontos. O sea, miraban a un tipo de lejos y sabían si estaba muerto, vivo, desmayado. No eran ningunos tontos. Estaban ejecutando gente todos los días. Ellos mismos declaran que estaba muerto. No le quebraron las piernas. Y Juan agrega, y el que lo vio, está hablando de él, que estaba allí presenciando todo. Por eso Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a la madre le dice, ahí tienes a tu hijo. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que ustedes crean, verso 35. Para que vosotros creáis, para que vosotros creáis. Otro pasaje paralelo en Marcos capítulo 15, versículo 42 al 45. Dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero escuchen los detalles que nos siguen dando las Escrituras. Verso 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Miren cómo las Escrituras nos dan estos testimonios, que Jesús realmente estaba muerto. Y haciendo venir al centurión, ese centurión era el que estaba regenteando la ejecución de Jesús con otros soldados romanos ahí, lo hace venir al centurión y le pregunta si ya estaba muerto. Verso 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. No le iban a dar un cuerpo vivo, un cuerpo desmayado, le dieron un cuerpo muerto. Pilato se asesoró de que realmente Jesús había muerto. El centurión le dice, sí, que se lo lleve tranquilo, el hombre está muerto. El hombre está muerto. Los dos que estaban eran Gesta y Dalmán, eran los dos ladrones que estaban cuando mataron a Jesús. La tradición le da esos nombres. La Biblia no, pero la tradición sí. Luego, hermanos, no solamente José de Arimatea, sino que también, ¿quién más fue con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús? Nicodemo, aquel hombre noble también, parte del concilio de Jerusalén, parte del Sanedrín, un hombre respetable tanto como José de Arimatea, fue también a pedir el cuerpo del Señor. Otro miembro más, Nicodemo, del concilio, está ayudando allí con la sepultura de
el Señor Jesucristo. Nicodemo y José de Arimatea. Ahora pensemos un poco. ¿Ustedes se piensan que esos hombres eminentes, respetables, iban a enterrar a un hombre vivo? ¿Iban a enterrar un cadáver desmayado? No, sabían muy bien que ese era el Mesías y que estaba muerto. Por eso lo iban a hacer antes de sepultarlo, lo iban a ungir, lo iban a untar, lo iban a envolver con lienzo, como era la costumbre. Es muy importante que se observen los detalles registrados por los escritores bíblicos. En el caso de Juan, que fue un testigo ocular, podemos leer esos detalles con indiferencia muchas veces, pensando por qué será tan importante tantos detalles que nos da la Escritura acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, precisamente porque hay muchos incrédulos a lo largo y ancho de la historia de este mundo que dicen que Jesús no murió y por lo tanto si Jesús no murió nunca resucitó. Y siempre están entonces azotando esta doctrina de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero los que confirmaron que Jesús estaba muerto en las Escrituras eran los mismos romanos, por ejemplo. Y los romanos no iban a sacar ningún tipo de ventaja o desventaja mintiendo o diciendo la verdad. Ellos simplemente vieron a ese hombre muerto y dieron testimonio de que realmente murió. ¿Se acuerdan del soldado que estaba allí a los pies de la cruz y mete una lanza en el costado y lo lacera a Jesús ahí? Él da testimonio también de que Jesús realmente estaba muerto ahí. Juan 19:34, cuando dice que fue lanceado, ese hombre da testimonio, abrió el costado de Jesús. Jesús estaba muerto. Ahora el centurión que era encargado del asunto, que muchas veces se confunde con el hombre, que el hombre era un soldado, el centurión encargado era otro. Y esto lo vemos en Mateo 27:54, el centurión que estaba encargado de la ejecución le dice a Pilato que este hombre realmente había muerto, que ese hombre realmente era el Hijo de Dios, que ese hombre murió colgado en la cruz. Pilato mismo, siendo un pagano, hermanos, él mismo investigó acerca de la cuestión antes de dar el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo, se aseguró de que realmente era un cuerpo muerto, de que estaba muerto. Y también los judíos, José de Arimatea y Nicodemo, daban testimonio de que Jesús era un cuerpo muerto. Entonces, ¿era posible que tales hombres responsables se engañaran y que en realidad sepultaran un cuerpo vivo? Imposible. Bueno, solamente personas que están controladas por fuertes prejuicios e incredulidad aceptarán esa idea. Sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando lo sepultaron. Y es tremendo la maldad de los incautos, de los impíos, porque creen cualquier tipo de excusas, la creen con tal de no creer la resurrección de Cristo. Es más fácil creer la resurrección de Cristo que creer a las excusas que ponen los incrédulos. Los incrédulos se quieren convencer de que Cristo no resucitó de los muertos. Creen cualquier tontería, pero no creen que Cristo resucitó de los muertos. En tercer lugar, las evidencias y los registros históricos que hay en las Escrituras nos dicen que no solamente que Cristo resucitó, sino que también daban la evidencia de un sepulcro vacío. Eso también lo deja claro la Biblia. En Mateo 27, 59 y 60, dice, y tomando José de Arimatea, el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Y dice el verso 60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Tapó la boca del sepulcro, después de haber puesto a Jesús en ese sepulcro, pusieron la piedra y él se fue. Juan registra en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora notemos lo siguiente, ¿por qué hace mención tanto Mateo, tanto Juan del detalle de que era un sepulcro nuevo? Porque los dos mencionan ese detalle. Y esos detalles no están por casualidad, no están para relleno en la Biblia. No están para relleno esos detalles. Se nos dice que era un sepulcro nuevo en el cual no había puesto a nadie allí. Bueno, esos detalles no los podemos pasar por alto porque nos van
dando evidencia para confirmar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Era importante confirmar la identidad de Jesús con respecto a su sepultura y su resurrección. Era un sepulcro nuevo, nunca se había puesto a nadie ahí, era el primer cuerpo que iba a estar en ese sepulcro ahí. Era el cuerpo de Jesús de Nazaret, puesto por primera vez en ese sepulcro allí. Entonces Cristo fue sepultado de una manera muy especial para evitar cualquier sospecha de engaño o de decepción. Por eso, al leer todos esos detalles que nos dan los evangelios, nadie debe pensar que fue así por mera casualidad, sino que debemos reconocer que todo se llevó a cabo bajo la dirección de Dios para producir fe y eliminar todo tipo de dudas, para producir fe y evacuar todo tipo de dudas. Según la costumbre que tenían los judíos, ellos se sepultaban en sepulcros familiares. En un sepulcro se metían todos los familiares, el nene, el tío, el abuelo, el tatarabuelo, todos iban al mismo sepulcro. Todos, era un sepulcro familiar, no había un sepulcro para fulano, un sepulcro para mengano, toda la familia se ponía en el mismo sepulcro. Pero en el caso, en tal caso, es más difícil preservar la identidad de cada persona, porque usted imagínese un sepulcro que ellos usaban familiarmente, pasaban 10 años, ¿cómo sabían en el osario qué hueso era de fulano, qué hueso era de mengano? No sabían distinguir, quedaban todos ahí y no se sabía absolutamente nada. Pero en el caso de Jesús fue muy diferente, porque no lo enterraron en un sepulcro familiar, lo enterraron en un sepulcro nuevo, cavado en la peña, y eso es otro detalle, cavado en la peña, porque los judíos no enterraban en sepulcros cavados en la peña, los judíos enterraban en cuevas naturales, y eran sepulcros donde metían a toda la familia. ¿Qué pasa? Los salteadores de tumba no es nada nuevo, toda la vida existieron. Cuando se metían en cueva, venían por otras partes, de repente esa cueva tenía a 20 metros otra boca, otra entrada. Los salteadores se metían y muchas veces saqueaban esas tumbas y se llevaban cosas de valor. Por eso también esa es una excusa que han inventado los incrédulos para decir que Jesús fue robado por los discípulos de la tumba, que lo sacaron por otro lado, pero Jesús no estaba en una cueva. Por eso la Biblia dice que estuvo en un sepulcro labrado en la roca. Era imposible que lo sacaran por otro lado. Era imposible que los salteadores pudieran entrar por otra cueva. No se podía. Los judíos enterraban todos juntos a sus familiares y los enterraban con pertenencias, con cosas que muchas veces se robaban los salteadores de tumba, pero nunca en peñas labradas como lo vemos en el caso de Jesús. Por eso la sepultura de Jesús es muy especial. En Mateo 27:60 se nos dice ahí, Mateo 27:60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado la peña. ¿Vieron? No era una cueva, era un sepulcro hecho a cincel y a martillo en una piedra. Dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, es decir, José de Arimatea. Notemos el detalle del sepulcro, dice que había sido labrado en la peña. También en Marcos, vemos Marcos 15:45, nos dice que, informado por esto el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, ¿son importantes estos detalles o se mencionan simplemente por casualidad? Bueno, son sumamente importantes justamente porque nos dan evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerda que los judíos, como decía, acostumbraban a sepultar a sus parientes en cuevas. ¿Te acuerdas lo que hizo Abraham cuando murió Sara? ¿Qué hace? En Macpela, en la tierra de Canaán, en la ciudad de Hebrón. Compra una cueva. ¿Para qué? Para enterrar a Sara. Génesis capítulo 20. Si vamos a Génesis capítulo 50, ¿qué pasa ahí? Se muere Jacob. ¿Dónde lo entierran a Jacob? Lo entierran en el sepulcro con Sara, porque los judíos enterraban, pero era una cueva, y los enterraban todos juntos ahí. Pero la sepultura de Jesús fue muy diferente. Estaba solo y no estaba en una cueva, estaba en una peña, en una roca, labrada. Era algo exclusivo, no había lugar entonces
que se lo pudieran llevar, no había lugar que pudiera escapar, absolutamente nada. Por eso se nos dan todos esos tipos de detalles. Ahora, en esas cuevas había túneles, y si el cuerpo de Jesús se hubiera puesto en un sepulcro hecho en una cueva natural, entonces con más razón los enemigos podrían haber dicho que los discípulos habían llevado el cuerpo a otra parte en la noche y así mentir diciendo que había resucitado. Que muchos fueron los que alegaron. Es más, los religiosos, cuando llamaron a la guardia romana, le dijeron: no, díganle que vinieron los discípulos de noche y se llevaron el cuerpo. Era imposible. La tumba estaba vacía cuando fueron el primer día de la semana. Ya no estaba ahí. Y no solamente eso, sino que la piedra, la gran piedra, estaba corrida. ¿Quién la corrió a esa piedra? Fue algo sobrenatural, la resurrección de Cristo, fue algo sobrenatural, completamente. Entonces vieron cómo la Biblia nos da todo este tipo de información para que nosotros confiemos en la resurrección de Cristo de los muertos y tengamos argumentos para deshacer todo ese tipo de mentiras que andan por ahí diciendo que Cristo no resucitó. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo, como aclaran las Escrituras, en el cual todavía nadie se le había puesto, para que no hubiera duda acerca de la identidad de la persona que se había sepultado ahí. No había confusión. El único que se había puesto ahí era Jesús de Nazaret. Y era un sepulcro que estaba labrado en la roca, en la peña, y por eso nadie podía decir que fue sacado por alguna salida diferente que tenía ese sepulcro. No había otra salida. Entonces los detalles evitan toda posibilidad de fraude. Nadie se llevó el cuerpo del Señor Jesucristo, nadie se lo robó, absolutamente. Miren Mateo 27:60, agrega otro detalle ahí, dice que después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, es decir, José de Arimatea. Y en Marcos vemos también ese mismo detalle, versículo 46, Marcos 15:46, dice que hizo rodar una gran piedra, y luego en el capítulo 16, versos 1 al 4, registra la conversación de las mujeres. ¿Se acuerdan que habían llegado el primer día a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con las especias aromáticas? Y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, ¿por qué se menciona también una piedra muy grande que estaba colocada en la entrada del sepulcro? Porque humanamente esa piedra, hermanos, según datos históricos de la arqueología que han estudiado el tema en la antigüedad, el tema de las piedras que se llaman las tumbas, se supone que esta piedra que selló la tumba del Señor Jesucristo medía por lo menos 1,5 metros, que era la entrada donde se metían a dejar el cuerpo del difunto, medía 1,5 metros por lo menos de circunferencia, no era perfectamente redonda, lo más probable que era en forma de corcho, era una piedra muy grande y pesaba entre 1.500 y 2.000 kilos. Y se precisaban por lo menos unos 15-20 hombres para poder poner esa piedra ahí, y una vez que se ponía era prácticamente imposible sacarla. Por eso el detalle de una gran piedra. Y era la preocupación de las mujeres. El domingo temprano iban, querían ungir el cuerpo de su maestro, pero ¿y cómo vamos a hacer con la piedra? ¿Quién la va a sacar? Y dice que el ángel, ¿dónde estaba sentado? Así que se imagina que no era una piedra chica, el ángel había corrido la piedra, estaba sentado en la piedra y ya Jesús no estaba allí. Entonces, por un momento, vamos a suponer que los incrédulos tienen razón cuando ellos dicen que Jesús solamente se desmayó. Ahora, ¿qué tan fuerte estaba físicamente el Señor Jesús después de haber sido azotado sin misericordia, haber sido clavado en la cruz, haber sido abierto, su costado con una lanza, después de estar en un sepulcro labrado en la peña, con una piedra allí robusta en la entrada, después de haber sido crucificado y haber resucitado el domingo? Imagínense si Jesús se desmayó de repente, como dicen ellos. ¿Y cómo iba a salir un hombre humanamente hablando? Era imposible. Era imposible. Y aparte estaba la guardia de los soldados. Ese es otro detalle que la Biblia nos da. Cualquier ruido que hubieran sentido los de la guardia hubieran matado a cualquiera.
aún suponiendo que había un poco de aire todavía en ese sepulcro, donde se pudiera respirar un poco, bueno, habría tenido la fuerza suficiente para sacar esa piedra, con todas las heridas, con todo como estaba. Bueno, imposible. Entonces los incrédulos no pueden creer la verdad, pero sí pueden creer todo ese tipo de mentiras y tonterías que se inventan, porque siempre están inventando excusas y excusas en contra de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero todo eso es absurdo, todo eso es pernicioso. En Mateo 27, 62 al 66, ahí nos explica el apuro que tenían los mismos judíos. ¿Por qué estaban tan apurados? Porque ellos sabían que Jesús en vida había dicho que él iba a resucitar. Por eso estaban apurados que lo enterraran y que se sellara el sepulcro cuanto antes. Los judíos no estaban interesados en que el sepulcro quedara vacío. Los judíos estaban interesados en que Jesús no saliera más nunca del sepulcro. Por ellos estaban apurados y mandan todo tipo de artilugios, mintiendo, difamando, para decir que Jesús no había salido de la tumba. Por eso querían que los romanos aseguraran el sepulcro. Con el permiso de los romanos dice que aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo todavía no solamente la piedra gigante, sino una guardia romana. Entonces esa preocupación que tenían los judíos dio más tranquilidad, pero al mismo tiempo también sirvió para confirmar aún más el milagro de la resurrección. Porque realmente nunca encontraron un cuerpo, nunca encontraron absolutamente nada, sino lo que encontraron un sepulcro completamente vacío. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Jesús, como dijo, resucitó el tercer día. Nadie lo pudo retener en ese sepulcro. No hubo muerte, no hubo diablo, ni maldad, ni absolutamente nada. La muerte no lo pudo retener. Él resucitó con poder. Y saben que hay detalles que están en algunos evangelios, en otros sí, en otros no, pero el tema del sepulcro vacío está registrado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios dan testimonio que el sepulcro el primer día de la semana estaba vacío, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora había un problema entonces. ¿Cómo explicar ese sepulcro vacío? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que si según ellos no había resucitado, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde están las evidencias de que Jesús no había resucitado? Por eso le digo, hay más evidencias de que Jesús resucitó de que Jesús no resucitó. Cuando un historiador serio, ateo, empieza a buscar las evidencias históricas, se convence y se convierte, porque la balanza está muy despareja. Hay mucho más evidencia histórica para creer en la resurrección de Jesús que para no creer en la resurrección de Jesús. Mateo 28, 11 al 15 dice: mientras ellas iban, las mujeres, al sepulcro, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Los guardias fueron y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, tramaron ahí una tramoya, dieron mucho dinero a los soldados, los extorsionaron, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche. Eso era lo que tenían que inventar los soldados. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero veamos la explicación que tenían que dar los propios soldados, que ellos estaban dormidos cuando habían robado el cuerpo. ¿Usted se piensa que la declaración de los soldados iba a ser válida ante un magistrado romano? ¿Y qué pasó? ¿No estaban ustedes cuidando ahí? No, lo que pasa es que nosotros nos dormimos y vinieron de noche los discípulos y se llevaron. Pero si estaban durmiendo, ¿cómo saben ustedes que eran los discípulos? ¿No? Es una tontería. Bueno, toda esta excusa la inventan los incrédulos. Estaban durmiendo. Sí, pero Pilato los mandó a matar, a los romanos que lo estaban cuidando en ese sepulcro de Jesús. Entonces Pilato los mandó a matar a los romanos. En ese momento lo estaban cuidando a Jesús. No se nos dice eso en la Biblia, ¿no? Pues yo sé que yo le he leído que es así. Claro, pero en la Biblia no están esos detalles, ¿no? Claro. El detalle que está
Dice, por eso dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero eran simplemente excusas. Hermano, que los discípulos iban a venir de noche a robar al cuerpo. Cuando los discípulos temerosos se fueron y se encerraron en una casa, estaban con miedo, iban a tener el valor de venir de noche a robar el cuerpo de su Señor. Otra excusa impresentable. Entonces no hay forma de atacar esto. Entonces no se habían despertado tampoco los soldados tras el ruido de correr la piedra. ¿Con qué propósito habían quitado el cuerpo? Los soldados testificaron de lo que pasó cuando estaban dormidos. Bueno, ¿qué pasaría si algún juez escuchaba el testimonio de los soldados? No lo iba a tomar en serio, por supuesto. En Juan capítulo 20, hermanos, versículo 3 al 8, leemos: y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. Ahora pensemos, hermano, si en verdad el cuerpo de Jesús hubiera sido robado aquella noche por tus discípulos, ¿ustedes creen que los ladrones cuando van a robar algo van a dejar todo ordenado? Porque la palabra enrollado que usa ahí, esa palabra es ordenadamente acomodado. Todo, no es que Jesús resucitó y tiró todo, estaba todo dobladito y estaba todo en su lugar, estaba todo. Por eso está ese detalle ahí, que dice ahí: y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estaba bien acomodado en un lugar aparte. Alguien cuando va a robar dice, y menos de noche, sin luz, sin nada, para un poquito, vamos a doblar bien las cosas de ir. Por eso le digo que todos estos detalles están para darnos información de todo aquello que ataca la doctrina de la resurrección de Cristo. No hay forma, no hay forma. Entonces nadie iba a arreglar los lienzos. Mateo 27, 62 al 66 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sean que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Porque ellos dijeron: mirá que cuando estuvo vivo dijo que iba a resucitar. ¿Sabés lo que va a pasar? Van a venir los discípulos, lo van a robar de noche y todos van a creer el cuento de la resurrección. Entonces los judíos no habían quitado el cuerpo, por el contrario, ellos mismos hicieron todo lo posible para evitar que el cuerpo sea quitado de ese sepulcro. Pedro les asegura a los judíos, cuando está predicando su sermón ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 24, que ellos lo habían matado, pero Dios lo había levantado de entre los muertos. Imagínense que Pedro está predicando y está diciendo: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó entre los muertos. Si hubiera sido mentira, algún judío hubiera dicho: no, eso es mentira, Pedro. Ese Jesús jamás resucitó de los muertos. Vení, vamos a ver, vas a ver dónde está el cadáver allí tirado. Nadie pudo decir nada. Había miles de judíos ese día que Pedro estaba predicando. Miles estaban escuchando y ninguno argumentó: eso es mentira lo que estás diciendo, porque yo tengo prueba de que no resucitó. Nadie tenía prueba. Era toda una farsa, era todo mentira. Nadie tiene prueba. Lo que hay es prueba de la resurrección de Cristo, hermanos. Si nosotros no creemos la resurrección, entonces, como dice Pablo, vana es vuestra fe, hemos creído al santo botón. Otra explicación necia que algunos alegan, que los apóstoles querían creer en la resurrección con un anhelo que les daba esperanza a ellos, que les daba alegría. Por eso, siendo tan crédulos, ellos mismos se engañaron solos
diciendo que Jesús había resucitado. Ese es otro argumento, pero nada más lejos de la realidad. Porque los apóstoles nunca creyeron eso, hermano. Cuando Jesús se los dijo, nunca creyeron que iba a resucitar. Nunca. Porque ellos tenían un concepto muy distorsionado del reino de Dios, tenían un concepto muy distorsionado del Mesías, hasta que el Señor después los reviste con poder, los llena del Espíritu Santo y ellos realmente entienden los propósitos de Dios. Mire por ejemplo en Mateo 16, 21-22. Dice que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, Pedro que dijo, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Eso dijo Pedro, lo llamó aparte y lo empezó a reprender al Señor, lo empezó a corregir. ¿Cómo va a decir semejante cosa? Nunca esto te acontezca, Señor, porque no creían. Jesús le estaba diciendo claramente que era necesario que fuera entregado a los principales, a los sacerdotes, a los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y dice el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. En ninguna manera te acontezca esto. Entonces ni ellos creían en la resurrección de Jesús. Los apóstoles, como yo les decía, esperaban ellos un reino terrenal, un Mesías político, un libertador político. Y entre ellos mismos, como tenían una noción equivocada del reino del Mesías, había rivalidades, envidias entre ellos. Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y eso es lo que les importaba a ellos. No si Cristo iba a resucitar, no. A ver quién iba a tener más popularidad, más poder en ese reino político, terrenal, del Mesías que ellos imaginaban. En Mateo 20-21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. La señora tampoco había entendido nada. Tampoco había entendido nada. A veces se distorsiona tanto las enseñanzas del Señor Jesús, son tan claras. No les dije que tengo que ser maltratado, que tengo que morir, me van a enterrar y voy a resucitar el tercer día. ¿Qué parte no entienden de eso? Y no había caso, porque llegó ese día y ninguno estaba expectante que el tercer día iba a resucitar. Estaban todos encerrados, llenos de miedo, diciendo, mataron al maestro, ahora vienen por nosotros, somos boletas, no queda nadie acá. No creían que Jesucristo había resucitado. Cuando las mujeres fueron y le dijeron, mentira, estás loca. Bueno, le dijeron, está vacía la tumba, el maestro resucitó, nada que va a resucitar. No creían ellos. Entonces decir que se dieron manija uno a los otros y empezaron a inventar lo de la resurrección, es mentira tampoco, es mentira. Los que iban en camino a Emaús. También. Se le apareció primero a María Magdalena, fue Jesús, se le apareció cuando estaba vivo, a María Magdalena. Muy temprano en el sepulcro, el primer día de la semana. En Lucas 24, 9 y versículo 11, dice que algunas mujeres, dice Lucas, vinieron al sepulcro vacío, vieron el sepulcro vacío, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos. Y a todos los demás. Pero miren lo que dice el versículo 11. Cuando las mujeres le dieron toda esa novedad, hicieron un culto de avivamiento, se alegraron, se gozaron, verso 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos. Pero y no nos dijo el maestro 3 años y medio que era esto lo que tenía que pasar. No. Y no está, ¿Qué se podía esperar de los otros que creyeran si ellos mismos que estaban con ellos? Y dice que no les creían. Recuerda que el Señor los tuvo que reprender por la dureza de su corazón y su incredulidad. Entonces, para los apóstoles la idea de una resurrección hasta esta altura era una locura, era imposible. Mateo 16:14, finalmente se apareció a los 11 Jesús, mientras a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Es decir, los reprendió por la dureza de corazón,
porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Hermano, ¿usted cree realmente en la resurrección de los muertos? ¿Usted cree que va a resucitar? Amén. Entonces, no tengamos a la muerte como nuestro último enemigo. Sin embargo, es un trámite que vamos a tener que pasar. Pero hermanos, la resurrección corporal de los muertos es una doctrina que tendría que darnos gozo y fortaleza todos los días de nuestra vida. Dice que el Señor les había reprochado la incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por eso Pablo va a decir que más de 500 hermanos, de los cuales muchos vivían, vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y los corintios, como iglesia, tristemente ya no estaban creyendo en la resurrección, ni de Cristo, ni en la resurrección de los muertos que habían muerto en Cristo. Por eso Pablo le va a decir, entonces los que murieron sin Cristo, los que murieron sin esta esperanza, pobre gente, ¿qué va a hacer? Por eso dice en el verso Cristo, pero ahora Cristo, en el verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Por eso, hermano, es que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Más adelante, para terminar, y veremos el domingo que viene si no nos deja, en 1 Corintios 15, del 12 al 19, Pablo les está diciendo allí a la iglesia de Corinto, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Miren lo que dice en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No sirve de nada. Es un evangelio simplemente para esta vida terrenal. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mire qué cantidad de énfasis hace Pablo en esto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si nadie se ha salvado, porque fuimos justificados, como dijo Pablo, a través de la resurrección de Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces nadie está justificado, estamos perdidos todavía en nuestros pecados. Dice el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo se perdieron para siempre. Porque si murieron sin que Cristo haya resucitado de los muertos, entonces los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, se perdieron para siempre, si no hay resurrección. Y luego agrega, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Qué preciosa esta enseñanza, hermanos, de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros los creyentes nos asegura la resurrección corporal. Hermano, el estado eterno no es andar flotando en una nube con un arpa, teniendo un alma etérea y andar boyando de nube en nube con un arpa. Eso es una caricatura de la Iglesia Católica en la época barroca, donde inventó todo este tipo de estado eternal, donde el creyente va a andar de nube en nube con un arpa. No, el creyente va a resucitar, el creyente va a tener un cuerpo glorificado, el creyente va a vivir en esta tierra restaurada para siempre con su Señor Jesucristo. El creyente tendrá responsabilidades, el creyente disfrutará, el creyente en aquel tiempo tendrá que hacer ciertas tareas, ciertos trabajos, no vamos a estar boyando aquí. El trabajo fue parte de la creación de Dios en su inicio, era parte de la bendición que Dios había dado cuando Adán estaba en el paraíso. No vamos a andar sin hacer nada. Vamos a tener responsabilidades, vamos a tener tareas, pero no va a haber cansancio, no va a haber fatiga, no va a haber disgusto, no va a haber tristeza, no va a haber malentendido, no va a haber rabia, no va a haber envidias. Hermanos, será glorioso, resucitaremos un día. Enfermedades, no va a haber más enfermedades. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Será un tiempo glorioso y precioso por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad.
Ese es el estado eterno. Resucitaremos y ahí estaremos con todos los seres amados que murieron en Cristo, con todos los creyentes, con todos los cristianos, a través de la historia, a través del mundo. Será un estado glorioso, hermano, glorioso. Y eso es lo que nos da esperanza en este mundo caído, en este mundo lleno de miseria, en este mundo lleno de dolor, lleno de muerte, de desesperanza. Por eso, si esperamos en Cristo para esta vida, como dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, qué tremendo es esta doctrina de la resurrección. El domingo que viene vamos a ver si nos enfocamos. Hoy vimos la resurrección de Cristo. El domingo que viene nos vamos a enfocar en la resurrección nuestra, la resurrección de los creyentes. Porque los corintios también decían, ¿y cómo van a resucitar los muertos entonces? Y Pablo les dice, necios, necios. Porque ellos tenían una distorsión de la resurrección de los creyentes. Porque ellos decían, está bien, Pablo, te creemos que hay resurrección, pero ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Y Pablo le dice, necios. Pero lo veremos el domingo que viene si Dios nos ayuda. Vamos a estar participando de la cena del Señor, de la mesa del Señor en esta tarde. Otro gran privilegio que nosotros tenemos, que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz por nuestros pecados. Pero recuerden que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos agradecidos, Señor,